Continuamos con nuestra descripción breve del sistema escatológico amilenarismo. Hemos visto su definición y un poco de su historia y su desarrollo. Hoy estaremos viendo las ideas principales, enseñanzas básicas del amilenarismo. El tema del milenio propiamente es el tema alrededor del cual giran muchas de las ideas del amilenarismo, por supuesto. ¿Qué se dice con respecto al milenio? ¿Cuáles son sus enseñanzas? Bueno, ya dijimos eso al principio en su definición. Para empezar, no es literal, no son 1000 años literales, se interpreta simbólicamente. No es el único sistema que interpreta simbólicamente el milenio. También, por lo menos en el periodo indeterminado de tiempo. El postmilenarismo también, una parte de él también dice que es un periodo indeterminado de tiempo, no 1000 exactamente. Aunque el postmilenarismo sí lo ubica literalmente en la Tierra en algún momento. El amilenarismo no, es simbólico todo. Entonces, ¿qué es el milenio? Bueno, es la era presente. Es un periodo indeterminado entre la venida del Señor, su primera venida, y la segunda venida. Es la era presente. Se ha identificado con la iglesia misma. Se ha dicho también que es de carácter espiritual, no terrenal, como enseñan otros sistemas. Entonces, por eso viene la idea de identificar a la iglesia con el reino, y el milenio sería ese reino espiritual. ¿Cómo se interpreta Apocalipsis 20, entonces, que es el texto básico donde aparece la expresión 1000 años? Un par de veces en esos primeros versículos del capítulo 20. Bueno, se interpreta simbólicamente. De hecho, hay expresiones muy simbólicas que todo el mundo entiende simbólico. Allí habla de que hay de un ángel que descendía del cielo como una llave del abismo. ¿Eso es literal o es simbólico? Y otra gran cadena en la mano. ¿Eso es literal o es simbólico? Y luego habla de que se encadena a Satanás. Bueno, ¿eso es simbólico o son cadenas literales de verdad? ¿O es una expresión, un simbolismo que habla de hacer inoperante, ponerlo impotente a Satanás? Bueno, usando esa argumentación de interpretación simbólica en el mismo texto, se concluye en el amilenarismo de que no es literal entonces los 1000 años que se mencionan ahí, sino tiene que ver con ese periodo indeterminado y asociado con el mundo de la iglesia, con el mundo de los creyentes, con el mundo espiritual. Algo de eso está cambiando a raíz del énfasis en el reino de Dios que se le ha dado en las últimas décadas a la teología, especialmente a la escatología. Entonces ya hay un elemento en que se vincula ese tiempo presente, digamos, ese milenio literal, ya no solamente con asuntos espirituales, sino también con cuestiones sociales, políticas, económicas, que son parte de la realidad. Entonces, de alguna manera, hay un cambio en la forma de pensar en el amilenarismo también, y el tema del reino es el que está haciendo esos ajustes y esos cambios. Bueno, ¿qué enseña el amilenarismo con respecto a la venida del Señor, la segunda venida del Señor? Bueno, igual que los otros sistemas, todos los sistemas afirman la venida visible, corporal, literal del Señor. Eso sí se interpreta literalmente, es una venida literal. También se afirma el juicio final. Lo que se dice es que Jesús no viene a inaugurar, ni a instaurar, ni a establecer ningún reino milenial, sino que cuando Él viene hace juicio final y luego entramos al estado eterno. La idea de una edad de oro
sería la consumación en el estado eterno. Y el estado eterno es lo que se describe en las profecías del Antiguo Testamento, que el dispensacionalismo las asocia con Israel y con el mundo terrenal en la historia humana. El amilenarismo los asocia con el estado eterno. Y curiosamente usan ese Apocalipsis 21, por ejemplo, con la Nueva Jerusalén, como ese momento, ese estado eterno. Es cierto que es en la tierra, la Nueva Jerusalén desciende, pero ya es el estado eterno, eso no es milenio. De hecho, todos entienden que así es. Bueno, este es el amilenarismo y sus ideas principales brevemente. Quiero ocupar los minutos finales para hacer una especie de resumen, conclusión. Hemos visto, por un lado, la historia y el desarrollo de la escatología en general, y por otro lado hemos visto los sistemas escatológicos, sus orígenes, su desarrollo y sus ideas principales. Lo importante en todo esto, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, para los estudiantes de teología, por supuesto, sirve para tener un conocimiento de cuál es el estado de la doctrina, cómo está, dónde está, cómo se ha desarrollado. También sirve para que los que son adeptos o seguidores de uno de los sistemas lo entiendan, más o menos, porque no profundizamos. Y saber cuáles son las características que lo distinguen, qué son sus ideas principales, y también cuáles son sus fallas y sus debilidades. Todos tienen fallas y debilidades. Y nos damos cuenta de que las ideas van y vienen y muchas de esas ideas coinciden. ¿Cuáles cosas son coincidentes? ¿Cuáles cosas son similares? ¿En cuáles cosas estamos de acuerdo? Todos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en la segunda venida del Señor, literal, corporal. Todos estamos de acuerdo en un juicio final. Todos estamos de acuerdo en la resurrección de los muertos. Al fin, y en un estado eterno. ¿Qué cosas son comunes o similares en las ideas secundarias? Y nos hemos dado cuenta que hay cosas que son similares o que se están acercando, las posturas y los pensamientos. Y una cosa que tenemos que subrayar es que el tema del reino de Dios, que va a ser un tema importante en nuestro estudio, es el tema que está unificando la teología de la escatología y los sistemas también. Parece que ahora todo va girando alrededor del tema del reino. Vamos a tener que entenderlo bien y entenderlo a medida que avanzamos para poder, de hecho, ya no subrayar tanto las diferencias de los sistemas, sino aquella cosa que es más unificante. Muchas gracias por su atención.